La Casa de Oración, Iglesia del Nazareno de Hesperia, presenta su programa Conquista. Programa diseñado para su fortaleza y crecimiento espiritual, con el pastor Diego Forero. Conquista con el poder de Cristo. Conquista con el poder de Dios. Conquista a todas las naciones. En Cristo está la salvación. Él nos mandó a Jesucristo para darnos el perdón. y todo aquel que en él crea Reciba la salvación. Conquista con el poder de Cristo. Conquista con el poder de Dios. Conquista a todas las naciones. En Cristo está la solución. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches para todos ustedes. Damos gracias a Dios porque nos permite llegar hasta sus receptores en esta noche, porque estamos conectados a través de estas redes por medio del Espíritu Santo que nos ha permitido estar juntos ahora a través de estos medios virtuales. Así que damos gracias a Dios porque ustedes están conectados a nosotros hoy y esperamos en el nombre del Señor que esta noche del Viernes de Conquista sea un viernes especial, que hoy allí, quizá en la tranquilidad de tu hogar, puedas recibir esta palabra que hoy nos trae el Señor para bendecir nuestras vidas. Quiero darle gracias a Dios por todo lo que ha hecho, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y cada día nosotros vemos que el Señor hace grandes cosas, aún en medio de todas las dificultades que hemos vivido durante este año. Es impresionante ver cómo Dios sigue obrando milagros, sigue actuando y cómo la fe de los creyentes sigue teniendo excelentes resultados. Así que alabamos a Dios por esto. Quiero invitarte en esta noche para que oremos al empezar nuestro tiempo de reflexión del Viernes de Conquista. Inclina tus ojos ahí donde estás si lo puedes hacer. Padre eterno, te doy gracias por la vida de cada persona que está aquí, Señor, conectada con nosotros a través de estos medios virtuales. Oro por su vida, oro por su familia, oro por su salud, oro por su economía, oro, Señor, por su paz y oro, Señor, para que ellos y nosotros todos juntos podamos mantenernos conectados con tu Espíritu Santo cada día, Señor, para que nuestras vidas vayan siendo transformadas de poder en poder, de gloria en gloria, de transformación en transformación, así como la luz de la aurora que cada día va de aumento en aumento. Permite, Dios, que esta noche tu presencia sea manifiesta en nuestras vidas y que podamos, Señor, darte siempre a ti la gloria, la honra, el honor y la alabanza. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, amigos, hoy quiero que hablemos acerca de un tema que, por supuesto, es un tema muy trillado, es un tema muy hablado, es un tema que casi todos los días lo estamos escuchando de parte de todos los buenos cristianos. Y es el tema de la fe. ¿Cómo nosotros podemos obrar qué nosotros podemos hacer? ¿Cómo podemos orar para mover esas montañas de nuestra vida? Porque hay montañas en nuestra vida que nosotros quisiéramos que fueran removidas. Por ejemplo, la enfermedad, por ejemplo, un problema financiero, un problema en el matrimonio, un problema con nuestros hijos. De pronto son los vicios, los pecados, los malos hábitos que queremos remover de nuestra vida, ¿verdad? Muchas montañas que a veces a nosotros se nos parecen imposibles de mover. Vamos a ver hoy a través de la palabra del Señor cómo nosotros podemos aplicar la fe para poder mover montañas. Esas montañas que necesitamos que Dios nos ayude a mover. Dice en la Biblia que en una ocasión Jesús, después de que había entrado a Jerusalén y había sido recibido, aquella entrada triunfal que la que celebramos el Domingo de Ramos, Jesús fue recibido con bombos y platillos. La gente gritaba Hosana, Hosana al Rey, Hosana al Hijo de Dios, Hosana al Hijo de David. Lo recibieron como todo un rey. Y con ramas de palmas, y la gente le hizo tremenda fiesta cuando Jesús entró a Jerusalén. Después de esto dice que Jesús pasó la noche en Betania.
y se quedó allí porque ya se hizo muy noche. Al otro día por la mañana, cuando salió a caminar con sus discípulos, sintió hambre y vio a su lado un árbol de higos, una higuera. Y estuvo mirando la higuera y no encontró ningún higo, no tenía higos la higuera. Entonces Jesús, dice la escritura que Jesús maldijo a la higuera y le dijo: jamás nadie coma frutos de ti, es decir, vas a quedarte como una higuera estéril el resto de tu vida. Y siguió Jesús su camino y siguieron sucediendo otras cosas, pero al otro día por la mañana también volvieron a salir por el mismo camino y justo cuando estaban pasando al frente de la higuera que Jesús había maldecido el día anterior, Pedro notó que la higuera estaba seca, muerta, seca de raíz, se había muerto, como un árbol viejo. Y entonces Pedro, por supuesto, se asombró y dijo: miren, la higuera que Jesús maldijo ayer, hoy está seca. Y en ese mismo momento Jesús les dio la explicación y les dijo por qué iba a hacer esto. Es interesante que nosotros veamos aquí una cosa que llama la atención. Normalmente los milagros de Jesús siempre son milagros creativos, pero en este caso fue un milagro destructivo. Normalmente los milagros de Jesús suceden de inmediato. En este caso sucedió durante la noche y hasta el otro día lo pudieron notar. ¿Por qué Jesús iba a maldecir una higuera? ¿Qué razón tenía de maldecir una higuera? ¿Qué pobre higuera? ¿Qué culpa tenía la pobre higuera? Aparte, ahí mismo en el relato dice que no era tiempo de cosecha, no era tiempo de que la higuera diera frutos. Entonces, ¿cómo le iba a pedir frutos a un árbol que no tenía disponibilidad para dar frutos? Pareciera muy controversial el asunto. Pero básicamente lo que Jesús estaba tratando de demostrar aquí era que el pueblo de Israel, que en la Biblia por muchos pasajes ha sido comparado como una higuera, de hecho varios profetas lo compararon con una higuera y dijeron que era una higuera estéril. Jesús simplemente corroboró esto de que el pueblo de Israel era una higuera estéril, que no daba frutos. Hermanos, el fruto de los hijos de Dios, el fruto del creyente, el fruto del cristiano es un fruto que tiene que ser permanente. En Juan capítulo 15, el Señor Jesús dice que nosotros debemos ser fructíferos y que debemos dar frutos constantemente. No puede ser que nuestro fruto de la fe sea un fruto de temporada. No puede ser que nuestro fruto de la fe sea un fruto que solamente se dé el domingo que vamos a la iglesia. No, tiene que ser todos los días. Por eso Jesús maldijo a la higuera en representación del pueblo de Israel que no tenía suficiente fe en Dios, sino que tenían fe en sus tradiciones. Tenían ellos quizá más fe y confiaban más en las obras que ellos hacían que en lo que Dios podía hacer. La palabra de Dios nos enseña que sin fe es imposible agradar a Dios y que la fe es la que produce milagros en nuestra vida. Cuando nosotros tenemos suficiente fe, nosotros podemos vencer el temor y cambiar cualquier circunstancia difícil en una bendición. Pero, ¿fe en qué? Recuerda que el Señor Jesús estaba diciendo aquí que el pueblo de Israel confiaba más en sí mismos, en sus obras, confiaba más en sus rituales, en sus tradiciones, en sus costumbres, que en Dios. Y justamente aquí en Marcos capítulo 11, en el verso 22 al 24 dice así: respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. La lección que el Señor nos enseña hoy precisamente tiene que ver con la fe. ¿Pero fe en qué? Tú puedes tener fe en ti mismo, puedes tener fe en los científicos, puedes tener fe en la medicina, puedes tener fe en el gobierno, puedes tener fe en tus amigos, puedes tener fe en mí como tu pastor. Pero la única fe que mueve montañas es la fe en Dios. Por eso Jesús les dijo: tengan fe en Dios. ¿Qué tenía que ver la pregunta que hizo, o más bien la exclamación que hizo Pedro al decir: miren que la higuera que maldijo Jesús se secó?
con que Jesús les dijera tengan fe en Dios. Simplemente lo que el Señor estaba diciendo es que muchas veces nosotros somos como una higuera estéril. ¿Por qué? Porque nuestra fe no produce frutos. No produce frutos de arrepentimiento ni produce frutos de cambio en nuestra vida. La fe es el elemento esencial que debe haber en la vida de un creyente. Un creyente sin fe en Dios, pues no es creyente en Dios. Puede ser creyente en cualquier otra cosa, pero no será creyente en Dios. Así que déjame decirte esto. Yo sé que hay situaciones en tu vida y quizá ahora mismo tienes una situación difícil que tú quisieras que Dios quitara de en medio. Esa falta de trabajo, esa falta de ingresos. De pronto, la montaña que tú quieres que Dios mueva es la dificultad que tienes para obtener tus papeles legales en este país luego de haber vivido por muchos años aquí. A lo mejor es una enfermedad crónica. A lo mejor es una situación en tu matrimonio que lleva año tras año tras año y no se soluciona. O algún problema de adicción de uno de tus hijos. ¿Qué sé yo? Hay tantas cosas que nosotros quisiéramos que se quitaran de en medio, que Dios las desapareciera. Pero a veces nosotros no tenemos la fe que debemos tener para que eso suceda, sino que tenemos más fe en nosotros mismos. O quizá no tenemos fe ni siquiera en nada. Hemos perdido por completo la fe. La fe es una expectativa. La fe significa eso, es la expectativa de lo que nosotros esperamos que suceda. Es ver con ojos diferentes porque nosotros vemos las cosas que no son como si fueran, ver cosas imposibles. Eso es la fe. Pero cuando tenemos la fe en Dios, cuando no tenemos fe en Dios, entonces nosotros queremos ver que sucedan cosas y queremos ver pruebas. Pero cuando tenemos fe en Dios, entonces nosotros esperamos que Dios actúe. Por eso el Señor Jesús aquí nos dejó una tremenda lección acerca de la fe. Es muy importante entonces que nosotros entendamos que si queremos ver el obrar de Dios, tenemos que tener fe. Primeramente, fe en Dios. O sea, tienes que enfocar tu fe en Dios. No es fe en el sistema, no es fe en la vacuna, no es fe en la medicina ni en los científicos, sino fe en Dios. Y por tener esa fe en Dios, tú vas a tener fe de que Dios va a obrar de maneras que tú no puedes imaginar. Tú vas a tener fe de que Dios puede usar la medicina, los científicos, los políticos o lo que sea para traer la sanidad a este mundo agobiado por el COVID. Tú vas a tener la fe de que Dios te va a dar los medios para solucionar tu problema económico. Siempre tienes que tener primeramente enfocada tu fe en Dios. Otra cosa importante que nosotros tenemos que entender es que cuando nosotros estamos orando a Dios con fe, tenemos que tener un propósito claro por lo que estamos orando. ¿Para qué vas a usar la fe? ¿Cuál es el fin de por lo que estás orando? Pídele a Dios por cuestiones absolutamente específicas. Pídele a Dios con un propósito claro. No le pidas cosas etéreas, pídele cosas concretas. Si quieres que Dios ayude a solucionar un problema en tu matrimonio, entonces ora a Dios por tu matrimonio, ora por tu esposa, por tu esposo, ora por tu relación matrimonial, ora por aquellas cosas que sientes en tu corazón que son las que están causando problemas en tu corazón o en el corazón de tu pareja. Pero tenemos que ser concretos en la oración. Una oración que hagamos en el nombre del Señor tiene que ser una oración con propósito. Aparte de todo, el Señor aquí nos dice que no dude en su corazón. Cuando tú le hables a esa montaña en el nombre del Señor, tú tienes que hacerlo con autoridad. Tú puedes decir a esa enfermedad, quítate y échate en el fondo del mar. Tú puedes decirle a ese problema que está agobiando tu matrimonio, tu relación matrimonial, quítate y échate en el mar. En el nombre de Jesús tú puedes reprender ese espíritu de divorcio, ese espíritu de separación, ese espíritu de contienda que hay en tu hogar constantemente. Tienes que orar con la autoridad que el Señor Jesús nos dio. Jesús dice en Mateo capítulo 28, verso 18, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y luego en el verso 19 dice, por tanto, vayan. Jesús nos está empoderando con esa autoridad que le fue dada para que nosotros también vayamos con autoridad en el nombre de Jesús a hacer la obra que Él nos manda. Una cosa importante que tenemos que tener en cuenta es que cuando nosotros estemos orando, cuando hablo de la autoridad, no quiero decir que ya estamos ordenando de manera o decretando como algunos decretan. No, lo que quiero decir con esto es que
nosotros creamos con autoridad qué es lo que queremos que pase. ¿Qué es lo que tú quieres que pase con ese problema que estás viviendo? Eso es tener autoridad. Dilo con autoridad. En el nombre de Jesús, yo espero que mi matrimonio se consolide, que mi matrimonio sea sano, que mi relación con mi pareja sea sana en el nombre de Cristo Jesús. Si tu problema es un problema financiero, con autoridad tú dices, en el nombre de Jesús yo renuncio a la escasez, a la ruina, a la miseria, a la pobreza. Yo renuncio a todo lo que un mal manejo financiero puede traer a mi vida, y en el nombre de Jesús me voy a encaminar a trabajar, a cambiar mi vida. Y otra cosa importante que quiero que tengamos en cuenta es que nosotros, por medio de la fe que tenemos en Dios, siempre que oremos a Dios, estemos seguros de que vamos a obtener lo que nosotros pedimos. Fíjate cómo dice, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Si tú no dudas en tu corazón, porque tienes fe en Dios, ahora si tienes fe en otra persona, en un hombre, en una persona, en ti mismo, dúdalo, porque fallamos. Pero la palabra de Dios dice que los que creen en Dios, todas las cosas les son posibles, porque para Dios no hay nada imposible. Así que un elemento importante cuando nosotros oramos con fe al Señor sobre alguna situación en nuestra vida es que entonces nosotros tenemos que esperar que vamos a recibir de parte de Dios lo que le hemos pedido, porque eso es lo que dice la palabra de Dios. No tengas ninguna duda de que vas a obtener lo que Dios te ha dicho que te va a dar y lo que tú le estás pidiendo al Señor. En Santiago capítulo 1 nos dice que cuando nosotros le pidamos a Dios, le pidamos sin dudar. Porque el que duda es semejante a las olas del mar que van y vienen. Y dice, además nos advierte, dice, no crean pues quien tal haga, es decir, quien cuando pida dude, que obtendrá cosa alguna del Señor. Y eso justamente es todo esto es lo que se hace cuando nosotros tenemos fe. Cuando tú tienes enfocada tu fe en Dios, óyeme bien, cuando tienes enfocada tu fe en Dios, entonces tú tienes que también enfocar tu oración y decir, Señor, en tu nombre, tal como me lo has dicho, yo te pido que tú me ayudes a resolver esto, que tú resuelvas este problema. Y tienes que también con autoridad decir qué es lo que deseas que suceda. En el nombre de Jesús, yo deseo ese nuevo trabajo. Yo deseo esos papeles de inmigración. Yo deseo dejar este vicio, dejar este mal hábito. Yo deseo que mi hijo regrese a casa restaurado en el nombre de Cristo Jesús. Con autoridad. Y por supuesto, con la seguridad de que tú recibirás lo que le has pedido al Señor. Amén. Medita en esto. Medita en esta noche en esto. Si puedes conversar con tu familia allí en casita, conversa acerca de este tema. Hemos venido hablando acerca del cambio durante todo este año. Quizá algunos ya estén hastiados de oír acerca del cambio, pero quiero decirte algo. ¿Por qué no has cambiado? ¿O ya cambiaste? ¿Tu actitud frente a los problemas de la vida ya cambió? ¿O cada vez que tienes un problema te echas a morir? Y hasta reniegas de Dios. ¿Te das cuenta? Sí necesitas un cambio. Yo necesito un cambio. Todos los días nosotros necesitamos alimentarnos de la palabra de Dios para cambiar. Amén. Muy bien, mis amigos, con esto los dejo en esta noche para que meditemos. Recuerden que el próximo domingo a las 12:30 en punto del mediodía nos vamos a reunir por estos mismos medios y en la casa de oración nos vamos a estar reuniendo también de manera presencial a partir de las 12:30 del mediodía. Así que les esperamos. Vamos a tener la celebración de la Eucaristía, de la Santa Cena, de la comunión. Vamos a estar todos juntos en una mesa con el Señor para recibir esa bendición de ese hermoso sacramento de la Santa Cena. Así que les esperamos. Ustedes que van a estar allí en casita, por favor, preparen sus elementos, su copita de jugo de uva y su pedacito de pan para que juntos participemos de ese momento tan maravilloso que el Señor nos permite. Permítame orar por ustedes antes de despedirnos en esta noche. Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de esa historia de la higuera estéril, tú nos enseñas, Señor, que muchas veces nosotros somos así de estériles. Muchas veces nosotros venimos los domingos a la iglesia, leemos la Biblia y asistimos a las células y escuchamos predicaciones de aquí y de allá, pero nuestra fe sigue, Señor, sin dar frutos. Tenemos tantas necesidades a veces, Señor, queremos mover montañas en nuestra vida,
pero no podemos porque la falta de fe nos lo impide. Hoy, Señor, hemos aprendido con tu palabra que necesitamos que nuestra fe produzca frutos. Así que hoy, Señor, te pedimos que nos ayudes a confiar absolutamente en ti, que toda nuestra fe sea puesta absolutamente en ti y que nos enfoquemos a creer que tú puedes hacer las cosas que nosotros no podemos. Que nosotros podamos, Señor, tener la fe suficiente para que podamos creer que tú harás lo que te estamos solicitando en el nombre de Cristo Jesús. Que nosotros podamos, Señor, también con autoridad poder decir a ti, Señor, en nuestra oración qué es lo que necesitamos. Pero sobre todas las cosas, que podamos tener la fe, la expectativa, la esperanza de ver que tú cumplirás los deseos de nuestro corazón conforme a tu perfecta voluntad. Gracias, Señor, por esta noche. Te doy gracias por la vida de cada persona que nos ha sintonizado, los que se han conectado con nosotros. Y te pido también, Padre, que tú seas bendiciendo sus vidas, sus familias, sus hogares, todo lo que ellos representan. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén. Bien, amigos, amigas, muchísimas gracias por haber estado en compañía. Recuerden, yo soy su amigo, el pastor Diego Forero, de la Casa de Oración Iglesia del Nazareno de la ciudad de Hesperia, en California. Les envío un abrazo y que la bendición del Señor sea sobre todos ustedes y sobre toda su familia. Muy buenas noches. La anterior fue una presentación de la Casa de Oración Iglesia del Nazareno de Hesperia, ubicada en el 8518 Maple Avenue. Servicio de predicación, alabanza y adoración, domingos 12 y 30 del día y miércoles 7 de la noche. Ayuno y oración, miércoles 9 de la mañana a 12 del día. Escríbanos al P.O. Box 403025 Hesperia, California, 92340. Llámenos 760-488-1819 y 760-244-9132. Se acabó el tu tiempo de alabanza, señores. Óyeme. Conquista con el poder de Cristo.